sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal. Muy buenas noches a la querida audiencia de La Eterna Vigilancia. Es un gusto estar nuevamente en este espacio en Radio Cuervo, un espacio de pensamiento libre, crítica razonada y defensa de los valores que sostienen a una república digna de ese nombre. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis profundo y necesario sobre una medida que ha pasado quizás algo desapercibida fuera del agro, pero que tiene implicancias enormes para todo el país, que es la suspensión de la exportación de ganado en pie con destino a faena inmediata. Vamos a analizar no solo qué implica esta decisión del Poder Ejecutivo, sino también qué consecuencias trae para los productores, la economía nacional, la reputación internacional del Uruguay y el futuro de nuestra libertad económica, ni más ni menos. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando el Estado empieza a restringir lo que producís, lo que exportás y a quién le podés vender, no está muy lejos el día en que también intente decirte qué pensar, qué decir y en qué creer. Como siempre decimos en este espacio, la libertad no se negocia, se defiende. ¿Qué es en realidad lo que pasó y por qué importa este tema? El 14 de julio, ahora hace unos días atrás, el gobierno uruguayo suspendió las exportaciones de ganado en pie con destino a faena inmediata. Esta decisión se comunicó de forma administrativa, sin debate parlamentario ni consulta con el sector, a través de un correo electrónico enviado desde el Ministerio de Ganadería. Entonces, a partir de ahora, los permisos deberán pasar por el Ministerio de Economía y por Presidencia, concentrando así el poder de autorización en la esfera política. Aunque se informó como una suspensión momentánea, entre comillas, no se brindaron fechas ni criterios claros para su reanudación. Esta falta de transparencia generó un profundo malestar en el sector rural y con razón. La medida afecta específicamente a los novillos terminados para faena, pero excluye otras categorías como ganado de cría, genética o lechero. Esta intervención se justifica oficialmente como una respuesta a la crisis de la industria frigorífica. 6 plantas cerradas, más de 1.000 trabajadores en seguro de paro y una baja en la faena. Sin embargo, desde una óptica liberal, el remedio elegido es peor que la enfermedad. Precisamente, desde una óptica liberal, esta medida atenta contra 3 principios fundamentales del funcionamiento de una economía sana y libre. El primero, la libertad de comercio. Al restringirse el canal exportador, se impide al productor vender libremente su producción. Se le obliga a operar en un mercado interno restringido, con menos compradores y, lógicamente, menos competencia. Es una violación directa al principio del libre intercambio voluntario entre las partes. El segundo principio que se violenta es el derecho de propiedad. La propiedad no es solo la tenencia de un bien, sino el derecho a usarlo, disfrutarlo y disponer de él. Cuando el Estado impide que el productor exporte su ganado, está limitando el derecho a disponer de su propiedad de la manera más eficiente y rentable. No es una expropiación formal, pero sí es una limitación sustancial. Y el tercer principio es la no intervención estatal en la formación de precios. Los precios se forman a través del libre juego de la oferta y la demanda. Si el Estado corta artificialmente la demanda, al frenar la exportación, distorsiona los precios internos hacia la baja, beneficiando a unos, la industria, a costa de otros, el productor. Esa intervención rompe el equilibrio natural del mercado y genera señales falsas para todos los actores. Más allá de estos principios, el enfoque liberal resalta otro punto clave: la desconfianza que genera un Estado que interviene sin reglas claras, sin plazos, sin mecanismo de apelación ni diálogo institucionalizado. La incertidumbre regulatoria es uno de los factores más corrosivos para la inversión privada. Si el productor o el empresario no sabe bajo qué reglas va a operar mañana, reduce su escala de producción o directamente se retira del sector. En este caso, la medida fue comunicada por correo electrónico, sin un decreto formal ni ley respaldatoria, y sin definiciones concretas de plazos, volúmenes autorizables o mecanismo de evaluación técnica. Esto deja todo en manos de la discrecionalidad política y fundamentalmente del Poder Ejecutivo. Es el paso de un sistema de reglas a un sistema de permisos. Y en una economía libre, el permiso es la negación del derecho. El gobierno actúa
como árbitro parcial, beneficiando a un sector, la industria frigorífica, en detrimento de otro, el campo. Lejos de solucionar el problema estructural, lo transfiere, lo agrava y mina la confianza general en el modelo productivo nacional. Estas intervenciones no son gratis para el país. En lugar de atacar las causas reales de la crisis, como los altos costos laborales, la falta de competitividad, la burocracia, las regulaciones o la rigidez sindical, se opta por castigar al que está funcionando, al que está produciendo. Evidentemente que el impacto de esta medida es en los productores. Los más afectados son los productores medianos y pequeños, que encuentran en la exportación en pie una herramienta esencial para generar liquidez, evitar endeudamiento y mantener la escala productiva. Esta vía también permite negociar en mejores condiciones con la industria local, al contar con una alternativa externa. Con la suspensión, esa válvula de escape desaparece. Como advirtió Arturo Wilson, el productor queda rehén del industrial. Esto implica claramente menores ingresos por cabeza vendida, el precio de mercado local cae por exceso de oferta, pérdida de competitividad frente a otros países exportadores que no tienen restricciones, desestímulo a la inversión en genética, sanidad, infraestructura y tecnología, desempleo en toda la cadena rural, transporte, embarque, veterinarios, certificadores. A esto se suma el problema del cambio de reglas de juego a mitad del partido. Los productores planifican su actividad con meses o años de anticipación. Cortar abruptamente el canal de exportación desequilibra sus costos, contratos, préstamos y decisiones de manejo. El perjuicio no es solo económico, es emocional y estratégico. Se frustra la cultura del esfuerzo, la previsión y el crecimiento sustentable. Como bien afirman diversos gremios del agro, el productor no pide subsidios ni privilegios, pide reglas claras, respeto a la libertad de mercado y previsibilidad. Además, esta señal negativa impacta directamente en el ánimo general del sector rural. La medida no solo desalienta la producción actual, sino que enfría proyectos de expansión, inversiones en tecnología ganadera y contratación de personal calificado. Así, lo que parece una decisión puntual y específica, concentrada, termina generando una desaceleración estructural en todo el ecosistema productivo. La medida, además, erosiona la confianza. ¿Quién va a invertir en producir más si mañana una resolución política puede cerrarte el mercado? Ahora bien, lo que cabe preguntarse es, ¿a quién beneficia esto? ¿Se trata de un rescate industrial o un subsidio oculto? El relato oficial dice que se protege el empleo industrial. Se argumenta que hay frigoríficos cerrados, trabajadores en seguro de paro y un nivel de faena inferior al deseado. Pero en los hechos, lo que ocurre es una transferencia forzada de rentabilidad. Se obliga al productor a vender más barato para sostener una industria que, por sus propios problemas, no puede pagar precios competitivos. Y aquí surge, ¿verdad?, una pregunta clave que tenemos que hacernos y que debe ser formulada con claridad. ¿De qué manera se favorece a la industria frigorífica cerrando mercados y prohibiendo ventas? ¿Tiene algún sentido intentar rescatar una industria limitando la producción y restringiendo el comercio? Desde una óptica liberal y también desde el más elemental sentido común, la respuesta es no. No se puede estimular el crecimiento de un sector industrial castigando el flujo de su materia prima y asfixiando a su proveedor. Es como intentar mejorar el rendimiento de un molino reduciendo el caudal del río que lo alimenta. En lugar de facilitar el acceso a ganado, capital, tecnología y mercados, se opta por bloquear las fuentes de oferta más dinámicas. Esto no solo es ineficaz, sino que autodestructivo. Más preocupante aún es la falta de un diagnóstico serio y público sobre las verdaderas causas de la crisis de la industria frigorífica. Hasta ahora no se ha presentado un análisis estructural sobre los motivos que llevaron al cierre de 6 plantas, ni sobre las causas que empujaron a más de 1.000 trabajadores al seguro de paro. ¿Fueron acaso los altos costos laborales, los impuestos, ineficiencia tecnológica, la propia negligencia del frigorífico en administrar sus recursos, problemas sindicales, caída de competitividad frente a Brasil y Paraguay, el alto costo del Estado? En fin, sin un estudio profundo y transparente de esas causas, cualquier intento de rescate, mediante restricciones a terceros, resulta arbitrario y riesgoso. Se termina penalizando al productor por errores ajenos y se pierde la oportunidad de encarar una verdadera reforma estructural. Este tipo de intervención es, en esencia, un subsidio indirecto. No se otorgan fondos estatales de manera visible,
pero se impone un control que beneficia a un sector en perjuicio de otro. Se le baja el costo de materia prima a los frigoríficos a costa del esfuerzo y riesgo del productor. Desde el punto de vista liberal, este mecanismo es profundamente injusto y antieconómico. No solo distorsiona los precios, sino que perpetúa una estructura industrial ineficiente. Si una empresa no puede competir en condiciones normales de mercado, lo que corresponde no es protegerla con privilegios, sino permitir que reestructure su modelo de negocio, que innove o eventualmente deje espacio a otros más competitivos y eficientes. Además, este tipo de proteccionismo suele ser adictivo. Una vez que se instala, el sector beneficiado deja de tener incentivos para mejorar. Se convierte en un lobby dependiente del favor político. Y mientras tanto, se castiga al más eficiente, al productor que exporta, que invierte, que compite globalmente. Se castiga a aquel productor que se levanta a las 4 o 5 de la mañana todos los días para trabajar la tierra. El verdadero drama es que en lugar de reformar las causas del problema industrial, carga fiscal, burocracia, rigidez laboral, falta de inversión, se opta por trasladar la cuenta al único sector que está funcionando. Y eso en cualquier economía es una receta para el estancamiento. ¿Qué se propone con una visión liberal? Bueno, podría ser bajar la carga fiscal sobre el trabajo, bajar los impuestos, flexibilizar convenios laborales desactualizados, premiar la inversión en tecnología y eficiencia, abrirse al mundo, no cerrarse puertas desde adentro. Se argumenta todos los problemas que ya mencionamos, pero los hechos, lo que ocurre es una transferencia forzada de rentabilidad, obligando al productor a vender más barato, para sostener a una industria que, por sus propios problemas, no puede pagar precios competitivos. Y estas medidas ya las hemos visto a nivel internacional. Y un ejemplo claro es el país de la vecina orilla, cuando hizo algo parecido, bloqueando las exportaciones ganaderas y, bueno, las consecuencias fueron muy, muy malas para el país. Cayeron 10 millones de cabezas en estos ganaderos, se perdieron más de 20 mercados internacionales, cerraron más de 120 frigoríficos, subió el precio interno, contrario al objetivo buscado. En fin, una serie de medidas que fueron desastrosas para la sociedad y para la economía. Uruguay fue durante años el ejemplo contrario: trazabilidad, libre comercio, apertura, seguridad jurídica. Y esta medida nos aleja de ese modelo y nos acerca peligrosamente al intervencionismo que han implementado países socialistas interventores. Las críticas han llegado desde todos los sectores, dejando en evidencia que no se trata de una controversia partidaria o ideología aislada, sino de un amplio consenso técnico, económico y gremial sobre los efectos adversos de la medida. Así lo dijo, por ejemplo, el abogado ex senador Pedro Bordaberry, que alertó que esto ya lo vimos antes y ya sabemos cómo termina. Ignacio Umpierres, por ejemplo, economista, señaló la profunda contradicción entre el discurso oficial de apertura comercial y una acción que frena las exportaciones de manera arbitraria. Para él, el mensaje a inversores es desalentador. No sabemos cuál es la regla de juego. Rafael Ferber, de la ARU, expresó que la medida genera inseguridad jurídica, debilita el precio del ganado y desalienta la producción de terneros. La calificó como pésima señal para un país que se promociona como confiable. También Rafael Normey, de la Federación Rural, fue incluso más enfático, calificando la decisión como nefasta, advirtiendo que el campo ya no cree en las promesas de no intervención estatal. Podemos mencionar también a Facundo Márquez, de la Unión de Exportadores, que advirtió que esta decisión se suma a una acumulación de señales negativas hacia la inversión privada en Uruguay, y alertó que se está priorizando medidas cortoplacistas sin mirar la salud del sistema productivo. El legislador Sebastián da Silva, senador nacional, fue directo. Se coarta la libertad del productor justo cuando el novillo vale $5 el kilo. Esto es castigar al que hace bien las cosas. En conjunto, todas estas voces refuerzan el argumento liberal de que restringir mercados, concentrar decisiones en el poder político y atacar al sector más competitivo es el camino directo a la pérdida de confianza, inversión y dinamismo económico. Es evidente que este tipo de medidas arbitrarias tiene un impacto en la economía total. Vean ustedes, en el ciclo 2024-2025,
Uruguay exportó cabezas de ganado en pie por un valor total de 353 millones de dólares y un precio promedio de 913 dólares por cabeza. Según un informe de Ceres, el sector cárnico uruguayo, en su conjunto, incluyendo exportación y consumo interno, genera más de 3.500 millones de dólares anuales, emplea cerca de 90.000 personas y representa más del 20% de las exportaciones de bienes del país. Si se incluye el impacto inducido, transporte, logística, servicios agropecuarios y comercio, la cadena cárnica puede llegar a representar hasta el 10% del PBI nacional, con una incidencia total de aproximadamente 7.900 millones de dólares. El salario mensual promedio generado por el sector asciende a 64 millones y su efecto multiplicador es de 0.63. Es decir, que por cada dólar producido directamente se generan 0.63 dólares adicionales en la economía. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Para qué damos estos datos? Para simplemente decirles que frenar este motor económico no solo daña al productor, sino a toda la cadena, desde el transportista y el veterinario hasta el agente portuario. Y lo que es peor, daña la reputación de Uruguay como país proveedor serio y competitivo. En fin, ¿cuáles pueden ser las consecuencias concretas de la suspensión? Bueno, la pérdida directa de hasta 353 millones anuales en divisas, el riesgo de caída en el empleo rural e industrial que está vinculado, hasta 90.000 trabajadores afectados, reducción del impacto económico total de la cadena cárnica, disminución potencial de hasta 700 millones de dólares en recaudación fiscal anual, considerando impuestos directos e indirectos, desincentivo a la expansión productiva. Lógicamente, la posibilidad de aumentar la faena en un 20% podría haber generado 110 a 1.200 millones adicionales y más de 3.100 nuevos empleos. Destinos claves como Turquía, Egipto y China podrían buscar nuevos socios en Brasil o Paraguay. Y sabemos bien que una vez perdido un mercado, no es sencillo recuperarlo. La decisión entonces no solo detiene negocios actuales, compromete el crecimiento futuro. Desde una visión liberal, esta suspensión no solo es económicamente ineficiente, sino una renuncia voluntaria a un dinamismo que el país necesita urgentemente. Se prioriza proteger estructuras obsoletas a costa del motor más potente que tiene la economía real, que es el sector exportador agropecuario. En fin, la suspensión de exportaciones de ganado en pie no es una simple medida técnica ni una reacción inocente ante una coyuntura industrial. Es una señal de retroceso en múltiples dimensiones: económica, institucional, productiva y hasta filosófica. En lugar de reformar, se restringe. En lugar de atender las causas, se atiende el efecto. En lugar de incentivar, se castiga. En lugar de confiar en el productor, se centraliza el poder político. Con una visión liberal, esta decisión revela una peligrosa inclinación hacia el intervencionismo improductivo. Se privilegian estructuras obsoletas, se presiona a los eficientes para proteger a los ineficientes y se desnaturaliza el rol del Estado, que debería garantizar reglas claras y no convertirse en actor y árbitro del mercado al mismo tiempo. Evidentemente, como hemos dicho, las consecuencias no son solo económicas. Hay un daño profundo a la credibilidad institucional. Uruguay ha construido su reputación internacional en base a previsibilidad, apertura, legalidad, seguridad jurídica y confianza. Romper esa coherencia por una urgencia política circunstancial es, en el mejor de los casos, una mala estrategia. Y en el peor, una puerta abierta al deterioro institucional. La libertad económica no es un lujo ni una abstracción, es el pilar que sostiene la inversión, la innovación, la producción y el empleo. Sin ella no hay crecimiento posible, y mucho menos justicia social sostenible. Uruguay entonces tendrá que decidir: ¿va a seguir siendo un país abierto, competitivo y confiable? ¿O va a entregarse al paternalismo estatal, sacrificando al que produce para proteger al que no se adapta? ¿Va a permitir que la voluntad del Ejecutivo suplante las señales del mercado? La historia es muy clara. Cuando el Estado empieza a cerrar mercados y manipular precios, los países no avanzan, retroceden y se empobrecen. Y cuando el productor desconfía del futuro, todo el aparato productivo se detiene. Lo que está en juego no es una exportación más,
es el rumbo del país. Por eso, esta no es simplemente una mala decisión económica, es profundamente una decisión regresiva. Terminando por acá, les agradezco haberme acompañado una vez más en este espacio de la eterna vigilancia, a quienes trabajan la tierra, a quienes se arriesgan, a quienes apuestan por la libertad y a quienes no se resignan a vivir bajo el dictado de un Estado que pretende saber mejor que nosotros cómo debemos vivir. Este espacio es para ustedes. Nos reencontramos pronto con ideas claras, con argumentos firmes y sobre todo con la determinación de vigilar siempre para no lamentar nunca. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo capítulo. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.